Entiendo, Edison Boaventura. ¿Has visto alguno de esos seres? Solo de este tipo, solo Gray, ¿Ya lo has visto? ya lo vi. ¿En qué situación? En algunas situaciones hay cosas que no sabes si son un sueño o no, y en otras lo ves claramente. Pero ¿qué pasa? La situación no te permitió mirar mejor. Te voy a contar un detalle, por ejemplo. Yo estaba haciendo un trabajo en el Banco do Brasil. Eso fue entre los años 1999 y 2005. Era la instalación de la central de atención del Banco do Brasil. Y entonces, ¿qué pasaba? Muchos fines de semana yo terminaba quedándome en Brasilia. Entonces, para no quedarme ahí sin hacer nada, durmiendo en el hotel, me puse una meta de que iría a la central de autobuses de Brasilia. Elegiría ahí un destino en Goiás porque había varias salidas de autobuses para las ciudades goianas e iría a esas ciudades para ver si había casos ufológicos, si había pinturas rupestres, porque también me gustan esas cosas arqueológicas. Y entonces en una de esas salidas fui a Formosa, que es una ciudad de Goiás. Me enteré de que ahí había petroglifos arqueológicos y que había pinturas rupestres en una cueva. Y mi intención era ver si encontraba algún motivo ufológico en esas pinturas. Y entonces fui para allá. Después de eso, lo que hice fue tomar el autobús y todo. Fui a la ciudad de Formosa, de ahí tomé un mototaxi, era una moto. Fui hasta ese lugar que estaba lejos de la ciudad, donde había ese complejo de cavernas y paredes con esas pinturas. Y ahí el tipo me dejó y quedamos en que él vendría a recogerme a la hora acordada. Bien, pagué la mitad y pagaría el resto cuando él viniera a recogerme, porque si no el tipo me deja ahí. Bien, entonces, pues, ¿qué hice? Empecé a entrar cueva por cueva, encontraba las pinturas, las fotografiaba y todo eso. Encontré una de un Gray, así bien padre, calvo y con los ojos grandotes. También le tomé foto. Algunos objetos redondeados e interesantes y seguí. Eran varias cuevas. Cuando llegué a cierto punto pisé mal y me caí dentro de una de esas cuevas. Me resbalé, había mucho musgo. Me resbalé, caí ahí dentro. En eso que caí choqué con algo que después luego entendí que era un nido de avispas, pero eran esas avispas que no pican, que solo se meten en el cabello y se enredan. Y en eso, yo tirado en el suelo, miré hacia la derecha y había un arroyito y se podía ver como hay una abertura en la cueva, hay varias rendijas, ¿verdad? Entonces veías la luz del día ahí, ¿verdad? Puedes ver allá, entonces esa agüita así. Y había lo que me pareció un niño, un ser muy flaquito, ¿verdad? Con la cabeza medio grande, pero muy flaquito, como si estuviera desnutrido. Y todo eso pasó muy rápido porque yo me caí, ¿verdad? Y las abejas ya empezaron a atacarme y entonces yo así, entrando en el cabello y yo golpeándome y ya salí de ahí. Entonces no me quedé para averiguar qué era eso, pero había un niño, un ser, no sé qué era eso, había algo ahí. Y luego las abejas entrando en mi cabello y yo golpeándome. Cuanto más me golpeaba, parecía que más me atacaban porque sueltan un olor y las otras vienen detrás. Entonces, para resumir, seguí, me rendí, ya no fui a ninguna cueva más, ahí se acabó todo. Y entonces intenté ir a un lugar para esperar a que el motociclista regresara. No faltaba tanto tiempo para que él regresara, según lo que habíamos acordado de horario. Él no regresó. Tuve que regresar caminando a la ciudad y entonces y eso fue todo. Luego, cuando regresé después a Brasilia, todo. Solo para que te des una idea, a pesar de que me bañé y todo, pero al día siguiente todavía había pedazos de ala y pata de abeja en algunos lugares. Incluso en la cama apareció un pedazo de una pata ahí, que no fui el único. ¿Ves que viste? No, esa fue una de las veces, una de las veces. La otra vez, que no sé si fue un sueño o no, yo también estaba en Maranhão haciendo trabajo para el banco
Entonces fui a la ciudad de Loreto, fui a varias ciudades, pero esa específicamente. Salíamos de una ciudad grande, tomábamos esos camiones Pau de Arara y luego seguíamos por esos caminos de tierra y hasta llegar a ese Loreto. Ahí es donde iba a hacer un trabajo del banco. Ahí solo había un hotel en la ciudad para que pudieras dormir. No había camas, solo hamacas. Para bañarte era afuera. Te bañabas sacando agua del pozo. Realmente algo muy primitivo. ¿Y qué pasó en el camino desde esa ciudad grande hasta llegar a Loreto? A la derecha, yo, sentado en esos camiones Pau de Arara, junto con otras personas, de repente aparece aquí al lado, el carro va para allá. Entonces, del lado izquierdo, aquí, una luz parecía una luz azul, un diamante, algo brillando, y pasaba por detrás de esas palmeritas que dan ahí. No sé cómo se llama ese árbol, incluso lo escuché en internet para decirlo, pero se me olvida el nombre, y eran unas palmeritas, y él pasaba por detrás. Y él fue siguiendo el carro, nosotros aquí y ese objeto allá. Entonces le dije a todos, ¿qué es eso allá? Miren allá, miren allá. Todos se quedaron mirando. Y después el carro se fue y él se quedó. Llegué a la ciudad, me registré en la posada, ya era muy tarde. Por eso no sé si fue un sueño. Soñé con una cosa, con un ser de esos grises. Por eso siempre digo que es gris, de ojos negros, que estaba ahí, al lado de mi cama. Pero en ese momento me desperté por un grito de algún huésped en otro cuarto, porque todo estaba abierto. Hacía mucho calor allá, entonces la parte de arriba estaba abierta, así que escuchabas todo en los otros cuartos. Y el tipo gritó, el bicho me agarra, el bicho me agarra. Entonces despertó a todos para ver, yo también salí a la puerta para ver qué estaba pasando. Y entonces el tipo dijo que era un murciélago que había entrado por arriba y le estaba chupando el pie, el dedo gordo del pie. Y eso fue lo que pasó. Solo que antes yo estaba o soñando o viendo eso. Entonces esa cosa, porque no sé si fue real o no, o si era un sueño, porque como habíamos visto ese objeto extraño en el camino, puede que me haya quedado influenciado y entonces soñé, me impresionó ese asunto, soñé. O no, o de repente tuve algún tipo de interacción ahí que fue interrumpida en ese momento cuando el tipo gritó que era algo que no tenía nada que ver. Conclusión ahí para cerrar ese caos. Y entonces volví a dormir, pero ya no estaba logrando dormir. Pensé, ese murciélago va a entrar y va a querer chuparme también. Fui a la E, estaba abierto y se podía entrar, todo abierto arriba por el calor. Marañón es la parte sur ahí de Marañón. Entonces, ¿qué hice? Agarré unas toallas, me las enrollé en el pie así, mira, y me quedé en la hamaca, ¿verdad? Estuve al pendiente, pero ya no dormí. Entonces fue hasta, no, me quedé, hermano, si eso viene y se posa en algún lugar, ¿verdad? Me quedé así, medio incómodo con esa situación y el calor, ¿verdad? Debías quedarte envuelto para que el bicho no llegara. Todavía bien que fue el último día ahí. Y después ya me fui a otra ciudad, ¿verdad? Ya no me quedé más en Loreto, eso pasó en Loreto, allá en Marañao. Oye, qué situación, ¿eh? Y el objeto volador no identificado en Avis, ¿tú también llegaste a verlo? Son muchas situaciones de esas. La última que pasó ahora fue el 19 de mayo de 2025. Fui a dar una conferencia en Barra da Tijuca, allá en Río de Janeiro, y después fui a visitar a unos amigos, Tiago y Tiffany, en Itaboraí. En Río nos quedamos unos días investigando y entrevistando personas. Incluso hoy en mi canal está saliendo la primera parte del viaje a Itaboraí, con algunos casos de allá. Y probablemente en la tercera parte va a estar el video que hicimos del objeto volador no identificado allá. Caray, ¿qué pasó? Como estábamos allá investigando, Tiago dijo, vamos a hacer una vigilia. Yo dije, está bien, ¿tienes alguna sugerencia de lugar? Entonces yo dije, está Ponta Negra, que queda allá por el lado de Sacuarema en la costa. Entonces yo dije, Ponta Negra, es chido, ¿no? Yo la conozco. Un caso que pasó allá con Luli Oswald fue investigado por la señora Irene Granke.
Eso fue hace mucho tiempo. Y que ella fue abducida, fue secuestrada, ella junto con el joven, cuando iban a Saquarema, fue abducida. Yo dije que es Ponta Negra, incluso es conocido como el caso de la abducción en Ponta Negra de Luli Oswald. Era una pianista famosa y tuvo ese caso que fue verídico, sucedió allá. Dije, está bien, vamos para allá, entonces vamos a hacerlo. Entonces hacer una vigilia en Ponta Negra. Había otro suscriptor de nuestro canal, Ramón, y ahí nos encontramos con él allá. Él dijo, amigo, tengo parientes allá, suelo pescar en el acantilado y ya hemos visto objetos saliendo del mar ahí mismo en Ponta Negra. Entonces dijo, te voy a llevar para que conozcas a mis parientes allá, ellos te lo van a contar. Hay uno que incluso era pastor de iglesia y todo eso, y contó ahí el caso. También estaban ahí unos sobrinos de él que vieron unos seres, todo ahí en esa región de Ponta Negra. Entonces ya era un lugar más o menos propicio. Vamos a hacer la vigilia aquí entonces. Así que fuimos a hacer la vigilia el 19 de mayo de 2025. Ahí vimos un meteorito, vimos un montón de cosas. Ahí en cierto momento vimos un objeto medio blanquecino debajo de Sirio que se movió hacia la derecha y luego desapareció. Entonces, eso fue algo extraño que vimos, pero lo más padre fue cuando ya habíamos desistido, ya queríamos irnos. Ahí mi esposa Margaret, ella fue a probar el iPhone porque había cambiado el iPhone y quería tomar esas fotos nocturnas. Y desde Ponta Negra, allá en la otra punta, uno puede ver a lo lejos algunas luces de la iglesia Nuestra Señora de Nazaret, que está en Saquarema, que es una iglesia que está en una colinita ahí. Y ella fue a tomar entonces una foto de ese lugar, solo que le tembló la mano y salió medio borrosa. Y fue a tomar la segunda foto, ya que la primera no salió bien. No había salido muy bien. Entonces ella me dijo, ¿qué es esa luz roja ahí? Empezamos a mirar, pero estaba muy alto en la isla. Al inicio preguntamos si era una torre que no habíamos visto, porque ya habíamos pasado por ahí cuando era de día. Y en el camino hasta el lugar donde hacíamos la vigilia, tardábamos como 40 minutos en llegar. Desde ahí, en carro, ni siquiera a pie. En carro te tardas 40 minutos en llegar a Ponta Negra de Saquarema, solo que la ves allá a lo lejos. Y yo digo, oye, pero no hay torre ahí, lo vimos, está muy alto. Y la cosa parpadeaba. Entonces agarré el láser y lo apunté hacia él. En cuanto lo apunté, se apagó. Entonces de repente se enciende más hacia la derecha y sigue parpadeando. Entonces agarro el láser de nuevo y mientras estoy apuntando el láser, ya nos dimos cuenta de que no era algo normal. Entonces empieza a venir, pero muy rápido. Imagínate, de allá para acá en coche son 40 minutos. Esa cosa vino, pero muy rápido. Y de repente ya estaba frente a nosotros. Yo creía que iba a aterrizar. Todo eso está grabado. Ese es el objeto. Y hasta que se fue hacia la Punta Negra y desapareció allá en la Punta Negra. Cuando desapareció ahí, después se nos ocurrió la idea de ir hasta ese lugar. No sé, de repente la cosa aterrizó por allá. Tiago también ya había visto esas cosas rojas ahí. No lo vi, él dijo que sí. Y entonces fuimos para allá. Cuando llegamos a cierto punto, primero sentimos un perfume extraño. Luego caminamos un poco más y sentimos una ola de calor. Primero me pegó en la cara, yo estaba al frente, di 2 pasos y se puso más caliente. Entonces me regresé con todo eso. Cuando me detuve, Tiago notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó, Edson? Entonces mi esposa dice así, ¿qué es este calor aquí? Ella también lo sintió, luego la otra chica, Tiffany, también sintió el calor. Mi esposa dijo, no voy, regreso al carro. Ya dio esa orden, ¿verdad? Y entonces en mi cabeza ya había pasado un montón de cosas. Yo dije, si esa cosa está ahí y aterrizó, se quedó ahí en la invisibilidad, esa ola de calor vino de allá, entonces voy a poner a todos en riesgo, no lo haré.
como ella ya había dicho que volvería, decidí no hacer que todos regresaran. Entonces terminamos regresando, entonces Y no tenía sentido un calor así de la nada, ¿verdad? ¿no? Y luego, después ya no vimos nada más, regresamos, hicimos una vigilia al día siguiente, volvimos ahí de día para ver el lugar, todo. Es algo curioso, ¿no? Porque si algo hubiera aterrizado ahí, habríamos encontrado alguna marca en ese lugar. Pero cuando llegamos ahí en la mañana, había marcas de tractor. ¿Verdad, Margaret? Eran marcas de tractor. Yo pensé, caray, ¿qué hacía el tractor en un lugar tan apartado? Quiero decir, ni basura hay ahí, porque no hay gente en esa playa, nada. Y todo estaba revuelto. Me pareció extraño. Solo preguntaba si había alguna marca. Queríamos llegar y ver si había algo. Ver la costa, analizar y todo eso, para ver y analizar de día toda esa situación. Pues bien, el objeto no hacía ningún sonido cuando se acercó más a nosotros y también al agua, porque estaba abajo. Deberíamos haber escuchado algún ruido. Si fuera un avión, helicóptero o dron, lo habríamos escuchado. No hay manera. Y no había nada. Era totalmente silencioso. Y ese objeto. Después, cuando investigué más, descubrí que había un video grabado en enero de 2022 en Carolina del Sur, Estados Unidos, del mismo objeto. Solo que la única diferencia es que esa sonda roja que vimos pulsando sale de dentro de una nave. Mamá, te voy a mostrar el video. Así es más fácil para que entiendas de lo que estoy hablando, tu video. Voy a mostrar los dos. Voy a mostrar el video. El video que grabamos allá es solo una parte, ya que es muy largo. Y te voy a mostrar el de Estados Unidos para que veas que es el mismo objeto. Aquí déjame buscar aquí está. Voy a voltearlo aquí. Mira, este es el que grabamos, este rojito. ¿Ves que late así, verdad? En un momento va a aparecer ya más ampliado para que te des una idea. Caray, viejo siniestro, ¿eh? Parecía una bolita roja pulsante con otra bolita encima. Ahora, a continuación va a aparecer el video de Carolina del Sur del 6 de enero de 2022, que es impresionante y es el mismo objeto, entonces probablemente. Probablemente eso que vimos, ese objeto que grabamos, era una sonda ufológica, porque en el video ya está apareciendo el video del estadounidense. Él sale del lado derecho, vas a ver un objeto medio blanco con varias luces, que es la nave madre. Y del lado derecho va a salir uno rojito igualito, pulsando igual al que grabamos allá, igual al rojo. Entonces, se trata de la misma sonda ufológica. Tuvimos la oportunidad de verla ahora en mayo de 2025. Interesante, ¿verdad? Mucho. Muy interesante. Es que ustedes realmente van tras eso, ¿verdad, amigo? Ustedes van tras eso, ¿no? Así, en vigilia ya vimos muchas cosas, ¿verdad? Ya hemos fotografiado durante el día, lo vimos en la isla de Pascua, lo vi aquí en San Bernardo, lo vi en Poranga, ya lo vi en Minas Gerais, muchas cosas. Tanto objetos sólidos y metálicos como objetos luminosos durante la noche.